10 posibles preguntas de examen sobre la Ley 47/2003 de la Ley General Presupuestaria. Esta normativa está presente en muchísimas oposiciones, pero nosotros lo estamos haciendo especialmente porque en breve se examinan las personas que opten tanto las categorías de administrativos como de auxiliares de la Administración General del Estado. Entonces, la gran mayoría valen para ambas categorías. Cierto es que algunas se escapan un poco del programa oficial de auxiliar. Quienes estéis preparando esta posición, veis las preguntas y si veis que no suena o veis que no está dentro de lo que habéis estudiado, no os preocupéis porque simplemente es que pertenecen a la categoría de administrativos. No obstante, por supuesto, podéis consultar si en alguna en concreto tenéis esa duda, la podéis poner en comentarios que os voy a responder sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y os comento, pues, por qué en este caso no vale para auxiliar siempre en función del programa oficial. Bien, vamos a estudiar una normativa presupuestaria. Son 10 preguntitas muy habituales algunas que realmente son sencillas. El problema de esta normativa es que para quienes la estudian suele resultar complejo, pero no por nada, sino simplemente porque no se afronta de la manera correcta. Esta normativa tiene un vocabulario muy técnico, al igual que contratos y procedimientos, solo que sus definiciones y los conceptos son demasiado técnicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que requiere, lo primero de todo, requiere un entendimiento y a partir de ahí es cuando se empiezan a hacer test con buenos resultados, ¿vale? Bien, vamos a empezar con las preguntas. Vamos con la primera y nos dice, con respecto a la financiación de los créditos extraordinarios de los organismos autónomos del Estado, se realiza según la Ley 47/2003, señala aquella que considere correcta. Bueno, en muchos aspectos, lo que es, digamos, la regulación en esta ley, pues de las administraciones públicas propiamente, como es un ministerio o una comunidad autónoma o incluso, bueno, cualquier administración pública dependiente de la administración del Estado. Es un poco diferente para los organismos autónomos, que esto es lo que se conoce como las agencias y demás, ¿vale? Muchas cosas difieren uno de otro, ¿vale? Entonces, en esas peculiaridades, esas diferencias son donde suele también radicar alguna pregunta de examen que otra, ¿vale? Bueno, en este caso nos pide que señalemos la correcta y es con respecto a la financiación de los créditos extraordinarios. Los créditos extraordinarios, recuerdo que son modificaciones presupuestarias que en este caso son mm, fórmulas que tiene la propia ley para cuando hay que aumentar el gasto, pues anteriormente previsto en los presupuestos, ¿no? En este caso nos está diciendo, al decir financiación, es decir, ¿de dónde vamos a pagar este gasto extraordinario que hemos tenido? Vale. Pues la respuesta, si nos vamos a las soluciones para poder comprobarla, nos dice que es la de Dinamarca y que la hemos retroalimentado en el artículo 56.2, donde deja muy claro que la financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios es otra modificación presupuestaria, solo se puede hacer con cargo al remanente de tesorería a fin del ejercicio anterior. ¿Qué es esto? Lo que ha sobrado, el dinero que ha sobrado, digamos, que no se ha gastado o que se ha ingresado de más el año anterior. Así de sencillo. Para que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo o con mayores ingresos de los previstos inicialmente. Lo que no se ha gastado o lo que se ha ingresado de más en base a lo que estaba previsto en los presupuestos, ¿vale? Entonces iríamos a la D y nos dice que la D es muy clara, con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. El resto de respuestas pues no son aplicables en base a lo que hemos leído. Esto es para otras medidas, para otras fórmulas de modificaciones presupuestarias. No hay que hacer baja en otros créditos del fondo de contingencia. El fondo de contingencia se utiliza para cuando hay pues, catástrofes naturales o para la financiación de las comunidades autónomas. No es el caso. Deuda pública son deudas que utilizan las administraciones públicas, que son los fondos, los bonos del Estado, ¿no? Para financiarse, como hacen las empresas, pero en este caso, pues las administraciones públicas. Y con baja en créditos financieros que se consideren oportunos, no es lo que describen esta medida. Eso es para otra figura de modificación presupuestaria. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la segunda pregunta. Nos dice que según lo previsto en la Ley 47/2003, que es la Ley General Presupuestaria, señala el tipo de transferencias de crédito que se pueden realizar. Indique aquella que considere correcta. Iríamos al solucionario y nos dice que la pregunta 2, la solución, la correcta es la A y aplicamos el artículo 52 de esta ley que trata sobre las transferencias de crédito. Lo primero que nos da el artículo es una definición de las transferencias que ya puede suponer otra pregunta de examen diferente a esta que estamos poniendo nosotros de ejemplo. Las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos. Quiere decir, un crédito es un gasto concreto aprobado que tiene pues diferentes subtipos. Bueno, pues tú puedes hacer cambios de uno a otro en función de unas reglas que da la ley y en función de las necesidades que vayas teniendo en el momento. ¿Vale?
Se pueden realizar entre los diferentes créditos del presupuesto, incluso creando créditos nuevos. ¿Qué es crear un crédito nuevo? Pues un gasto que no estaba previsto y se puede crear siempre y cuando cumpla con una serie de reglas, que es lo que establece aquí. Vamos, el propio artículo te establece las restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Bien. Lo primero para poder entender las restricciones es que tenemos que entender que en el presupuesto hay tres tipos de naturaleza de ingresos y de gastos, ¿vale? El primero son las operaciones financieras. El segundo son las operaciones de capital. Y el tercero son las operaciones corrientes. ¿Cuál es la diferencia? Su naturaleza. Operaciones financieras, cuando estamos hablando de productos financieros, préstamos, subvenciones, fondos de inversión, planes de pensiones, productos financieros exclusivamente que están clasificados ahí. Operaciones de capital, cuando se va a comprar un terreno, un edificio o incluso venderlo. Y operaciones corrientes, pues todas las cosas del día a día. Coches, sobre todo especialmente en los leasing. Papel para las oficinas, para el día a día de la impresora, toners, equipos informáticos, material de oficina. Las sillas y las mesas tienen en algunos casos, según también para quien sea, tienen un régimen también un poquito extraño, pero por regla general se suelen meter en operaciones corrientes. La podemos clasificar así más o menos, pues para entenderlo. A partir de ahí, sabiendo la naturaleza de estos tres ingresos y gastos, ¿vale? Lo que no podemos hacer es mover de operaciones financieras a operaciones de crédito ni a operaciones corrientes, ¿vale? Nos dice aparte pues, que no se pueden realizar de créditos de distintas secciones presupuestarias. Es decir, a título de ejemplo, si tenemos dos comunidades de vecinos, el edificio A y el edificio B, y cada uno tiene su presupuesto, pues el edificio A puede hacer cambio entre los gastos que tenga previstos para los vecinos de su mismo edificio, pero no para el otro. El edificio A no puede pagar gastos, no puede darle dinero al edificio B, ni el edificio B le puede dar dinero a ningún piso del edificio A. ¿Vale? Lo podemos entender así más o menos. No minorarán créditos extraordinarios o créditos que ya se hayan suplementado o ampliado. ¿Por qué se hace esto? Es muy sencillo. Si tú ya has modificado algo anteriormente, ¿cómo vas a volver ahora otra vez a reducirlo? Eso se hace pues para no jugar, para no utilizar figuras sucias y para no hacer movimientos extraños entre los créditos. Si tú ya has aumentado algo porque no lo necesitabas anteriormente, ahora es que otra vez lo vas a bajar. ¿De acuerdo? Tercera, según lo previsto en el artículo 151 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, indique cuál de los siguientes no está sometido a fiscalización previa, pero ojo, nos está preguntando cuál de ellos no está sometido a fiscalización previa. Lo primero, ¿qué es la fiscalización previa? Las administraciones públicas primero controlan y luego gastan, salvo en determinadas excepciones. ¿Qué pasa aquí? Que nos está preguntando la incorrecta, la que es mentira. La ley establece una serie de casos donde no hay que primero controlar y después gastar, sino que se puede gastar y después se controla. ¿Vale? Vamos a leer las soluciones para ver si somos capaces de entenderlo. La primera es los contratos menores siempre y cuando sea considerado contratos de servicio. No tiene sentido esta respuesta, porque si no necesitas fiscalizar previamente un contrato menor porque tiene las cantidades unas cantidades mínimas que establece la ley de contrato, pues va a ser igual para contratos de servicio que para contratos de obra. Con lo cual va a ser esta la incorrecta, porque si vemos el resto, gastos de papel A4 de impresión y tones de tinta de impresora habituales para el uso diario. ¿Y yo cómo sé que esto es un gasto que no requiere fiscalización previa? Porque te vas a la ley, vas al artículo 151 y te dice que los contratos menores, como cualquier que sea similar, siempre y cuando esté previsto en la ley. Perfecto. B. Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo. ¿Qué es tracto sucesivo? Pues una cosa que va detrás de la otra. Si tú compras una impresora, evidentemente te va a hacer falta papel y tóner cada vez que se gaste. Eso es un gasto de tracto sucesivo, con lo cual cumple perfectamente con la D, que sería el A4. Es un ejemplo que he puesto yo, no puede salir a lo mejor así, pero a mí me gusta retorcerlo para que la gente también lo entienda. C. Un gasto de 3.850 euros abonados por el proceso de anticipo de caja fija. ¿Qué es el anticipo de caja fija? Pues gastos que extraordinariamente tienes que pagar y después justificar. Pues gastos que hay que primero pagarlo como sea, ¿vale? Hay una cantidad reservada. Bien, pues igualmente la ley lo prevé. Gastos de menores de 5.000. Bien, si 3.850 es y no está diciendo que es por el proceso de anticipo de caja fija. ¿Cumple? Sí. Pues entonces sí es de los que no está sometido. Es correcto, con lo cual no es.
Y las subvenciones aprobadas en el presupuesto, es decir, subvenciones nominativas, están también incluidas en la E. Subvenciones nominativas. ¿De acuerdo? Vamos con la cuarta. Según lo previsto en el artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, es decir, con los 365 días que contamos a partir del 1 de enero. Y a él se imputan, es decir, en él se cuentan, señala aquella que considere correcta. Vale, ponemos la solución para ver cuál es, que es la A, y muy sencillo. Nos dice que los derechos, que son los ingresos que tiene el Estado, liquidados durante el mismo, es decir, durante ese año natural, sea cual sea el periodo. ¿Vale? El resto simplemente pues que no tiene cabida en función de, porque el apartado A ya lo dice, los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, pues sea cual sea de donde deriven. ¿De acuerdo? Venga, la 5. Según el artículo 125 de la Ley General Presupuestaria, con respecto a la competencia para formar la cuenta general del Estado, ¿qué es la cuenta general del Estado? O el resumen final que ha habido durante un año de los ingresos y gastos reales. ¿Quién tiene esta competencia? Bueno, si leemos la A, B y C, da lugar a confusión porque estos están presentes durante muchísimos temas que tienen un porrón de competencias a lo largo de todos los temas, en personal, en la administración del Estado, en materia de presupuesto, en el gobierno, pues nos puede dar lugar a equívoco, ¿no? Habría que tener un listado completo de todas las competencias de cada organismo, ¿no? En este caso es la Intervención General del Estado, que los interventores es un cuerpo de funcionarios que se dedican a controlar financiera, económicamente y a nivel de presupuesto las administraciones públicas. Lo podemos entender así y en ese caso es quien tiene reconocida esta competencia en el artículo 125. No tiene mucho misterio. A mí me gustan mucho las preguntas de competencia porque siempre salen preguntas de competencia en caso práctico y en los tipos test. 6. Señala el concepto correcto con respecto a la siguiente definición. El acto por el cual mediante se acuerda tras el cumplimiento de trámites legales establecidos la realización de un gasto previamente aprobado por un importe determinado o determinable. Esto es un compromiso del gasto y nos lo deja muy claro en el artículo 73, donde dice que el compromiso es el acto. Acto porque es realmente una documentación administrativa que va en un expediente con una documentación privada, como puede ser un contrato con proveedores. Compromiso de gasto es cuando ya la administración pública se ha comprometido con un tercero, porque puede ser una empresa, por una licitación o un contrato menor, a realizar ese gasto. Todo eso hay que documentarlo en el proceso que tiene la administración pública para poder pagar finalmente, ¿no? Pues lo dice muy claro. Es el acto mediante el cual se acuerda tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos la realización de gastos previamente aprobados, es decir, que han pasado por los trámites obligatorios que hay en ese proceso de gasto, ¿no? Vale, 7. Con respecto a los pagos a justificar, constituyen un procedimiento excepcional de pago. Vale, ¿qué es un pago a justificar? Pago ahora, justifico después, por una determinada naturaleza. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es la C y el artículo 79, donde nos dice que se puede hacer para atender gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa antes de formular la propuesta de pago. Es una definición lo que nos está dando esto, que es la que se prevé en el artículo 79. ¿Vale? Son cuando excepcionalmente, es decir, como regla general, a lo habitual, no se puede aportar la documentación justificativa, como es una situación extraordinaria. Pues todo lo que ha pasado ahora con la Dana, lo que pasó con el COVID. Aquí en Málaga se cayó un niño por un pozo y tuvieron que armar una para poder buscar lo que no vea. Pues las administraciones públicas han tenido que realizar una serie de gastos que tenían que traer cosas y bueno, luego ya se justificará porque es un caso excepcional, ¿no? Pues más o menos es algo así. La 8. Indica cuál de las siguientes obligaciones del ejercicio anterior podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente. Es decir, el ejercicio anterior se refiere a un año diferente al actual. Pues estamos en el 2024, pues ¿cuándo podremos traer una obligación? Es decir, un gasto del año anterior a este. Bueno, eso lo primero se puede hacer, claro. Muchas veces en los presupuestos se prevén determinados gastos que no se llegan a gastar realmente hasta pasado un año. Se puede hacer, sí, simplemente hay que recordar que estamos ante las administraciones públicas, tienen que documentar todo mucho, a veces demasiado. La solución, perdón, que está así, vamos a poner, es la de Barcelona y nos dice que es las contrariedades de conformidad con el ordenamiento jurídico, es decir, según las leyes,
para las que se anulará el crédito en el ejercicio anterior de procedencia. Vale, bueno, por el motivo que sea, pues como una obra. No se ha podido llevar a cabo esa obra en el 2023 y la vamos a hacer en el 2024. Muy bien. Anulamos el gasto del 2023 y le pasamos al 2024. ¿Se puede hacer? Sí, una vez cumplido eso. ¿Vale? ¿Esto es por la cara? Pues no. Esto lo dice el artículo 34 de la misma ley. Se pueden aplicar a crédito, ejercicios corrientes, obligaciones contraídas en ejercicios anteriores de conformidad con el ordenamiento jurídico, que es la clave. Pasa a ver la respuesta correcta, pero debemos de anularlo, ¿vale? Como una contabilidad. Pues se anula de aquí y lo pongo allí. Pues exactamente igual. 9. En un gasto plurianual. ¿Qué es un gasto plurianual? A veces, por la naturaleza del gasto, digamos, pues se contempla en un año, pero se extrapola hasta un máximo de 4. Ejemplo, los leasing de los vehículos. Para los leasing, lo más habitual es que suele durar unos 3 años más o menos, ¿no? Bueno, pues eso es un gasto plurianual porque cada año hay que abonar unas cantidades. Vale. Entonces nos dice, para los años sucesivos con respecto al primero, ¿qué porcentaje se puede, digamos, máximo como poner para que no sean las cantidades exactas? Es decir, para que se pague más al principio y después menos. Vale. Pues la ley te establece unos porcentajes, que lo dice el artículo 47, pero esto tiene una trampa porque esto se puede modificar en la ley de presupuesto. ¿Vale? Puede haber modificaciones. Entonces, en este caso, el primero con el que nos encontramos es el 50%, perdón, el 70%, si no me equivoco, que es la respuesta correcta, que es la C, el 70%. Después, el año siguiente, 60 y después el 50. Vale. Y la última, que está 10, nos dice, señala la opción correcta. Esto es muy claro. En función de las transferencias de crédito. Vale. La respuesta correcta es la C. Y nos dice que pueden crear subvenciones nominativas si es para otros entes del sector público. ¿Por qué he seleccionado esta pregunta que aparentemente parece sencilla? Porque cuando habéis estudiado en vuestro temario las transferencias de crédito, habréis visto que lo primero que encontraréis es donde especifica que no se puede hacer ningún tipo de transferencia de crédito, o sea que las transferencias no pueden crear ningún crédito destinado a subvenciones no nominativas o aumentar unas que ya estén existentes. Esto es una regla general. Pero luego están las excepciones. Y las excepciones a los examinadores les encantan. Tú te metes una cosa entre pecho y espalda y a ver como que a la excepción le prestas menos atención. Y ahí es donde te pegan en el palo. Entonces, por eso la he seleccionado, para que eh, os aprendáis esta mecánica, que las excepciones son muy importantes porque suelen ponerla como pregunta de examen. Vale. O se trata de subvenciones o aportaciones a otros entes del sector público. Pues de un ministerio, por ejemplo, a un organismo autónomo. Un ministerio forma parte del sector público y como administración pública, y un organismo autónomo pues forma parte del sector público. Según su naturaleza, pues también puede llegar a formar parte de lo que es una administración pública propiamente hablando. Bien, pues hasta aquí estas 10 preguntas. Vamos a hacer también dos simulacros, pero en este caso son solo para administrativos del Estado. Valdrían para auxiliar, pero no tienen psicotécnico, tienen parte informática. Tienen 40 preguntas de los 5 bloques de la parte, digamos, general de tipo T. Yo en este caso, porque para que la gente practique más, he puesto 40 preguntas en un tipo T y como preguntas de reserva he puesto 20. Entonces se hace un total de 60 para que se pueda practicar más por cada supuesto. En total tenéis 120 preguntas pues, para practicar, ¿no? Un caso práctico por cada supuesto, que son un total de 2, con la parte informática, que exactamente pues como dice el programa, ¿no? Pues son 2 supuestos en totales con esas características. En cuanto lo tengamos para ponerlo a la venta, que van a ser en estos días, aparecerá justo en los comentarios de este vídeo y el que quiera lo puede, digamos, adquirir por ahí o se pone en contacto con nosotros, como hemos hecho para el de administrativo de la Seguridad Social, y os lo facilitamos nosotros. Me podéis poner en comentarios si os ha gustado, si no os ha gustado, si tenéis alguna duda con alguna pregunta y os la resolveremos encantado. Muchísimas gracias por la reproducción y un saludo a todos.